La singularidad de España es que los momentos de expansión económica, de no crisis, son momentos desaprovechados para acortar las distancias sociales, ¿no? Entonces encontramos que esas distancias sociales las podemos identificar desde el punto de vista físico, ¿no? En esto que denominamos barrios desfavorecidos o vulnerables, ¿no? En el que son los lugares donde se ha ido concentrando toda esta, digamos, situación de exclusión social. Podríamos decir que las políticas urbanas que se han desarrollado en la época, digamos, de expansión económica, ¿no? Esta de la década prodigiosa que llamo yo, lo que han favorecido es este incremento de la desigualdad social, ¿no? Es decir, las intervenciones en grandes infraestructuras claramente, pero lo que ha sido las intervenciones en el ámbito de barrios, ¿no? De regeneración urbana más propiamente, en general lo que han provocado ha sido procesos de expulsión de población, de aquellos barrios que ganaban cierta revalorización urbana por ser centrales, y por otro lado han sido intervenciones siempre muy sectoriales, es decir, no han sido nunca intervenciones que consideraran una perspectiva integral. Nunca se ha cogido la política de vivienda y la política de regeneración de barrios como una política social, ¿no? Yo creo que en el ámbito de regeneración de barrios, que estamos hablando de una perspectiva integral que precisa de una intervención física, ¿no? Sobre los barrios, sobre la vivienda, sobre los espacios públicos, etcétera, pero que sabemos que esto no va muy lejos si no va acompañado de una intervención social. Necesitamos un contexto muy diferente al que tenemos, o sea, no puede ser un contexto extrainstitucional, ¿no? Sino, digamos, de encuentro entre lo institucional y lo no institucional, ¿no? Y esa complejidad precisa de los diversos actores que están implicados en los barrios, se precisa de lugares de encuentro, y no solo de encuentro, sino de construcción conjunta. Frente a la figura que pudiéramos identificar con el periodo anterior, de los grandes proyectos urbanos, ¿no? O de los planes estratégicos de ciudades, ¿no? que está dentro de la lógica de la perspectiva, digamos, neoliberal, en una alianza entre el poder político y el poder económico, lo que se precisa es otro tipo de alianzas más complejas, en el que las entidades sociales, los ciudadanos, a través de procesos participativos, puedan encontrarse con la institución, con los gobiernos locales en este caso, y construir conjuntamente otro tipo de modelos de intervención, que no sé, podemos identificarlo con planes de desarrollo comunitario, con planes integrales. Hay dos formas, ¿no? Hay dos elementos que hay que combinar: la integración sectorial, es decir, las intervenciones en el ámbito de vivienda no pueden estar separadas de las intervenciones en el ámbito de sanidad, o en el ámbito de transportes, o en el ámbito del empleo, sino que hay que buscar las sinergias que se producen entre las distintas temáticas, de tal forma que a la hora de intervenir en el ámbito urbano tenemos que estar pensando a la misma vez en todos aquellos aspectos que facilitan la satisfacción de las necesidades humanas. Y no podemos pensar en intervenciones exclusivamente sectoriales, de tal forma que los sectores tienen que, por así decir, tienen que retroalimentarse entre sí, ¿no? Pero a esto hay que añadir otra cosa, lo que se llamaba en el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano la integración en los procedimientos, es decir, no solo en las temáticas, sino también en el procedimiento, en el que desde los análisis de diagnóstico hasta la toma de decisiones sobre lo que hay que hacer, sobre los diagnósticos previamente, tiene que haber participación ciudadana. Es decir, los ciudadanos tienen que participar de los propios diagnósticos, de sus propias condiciones de vida, para evaluar proyectos, proponer proyectos y finalmente ejecutarlos. Y en eso tienen que intervenir los ciudadanos con la administración pública y con las entidades sociales. ¿Qué es lo que hay que financiar? La satisfacción de las necesidades humanas básicas de las personas, ¿no? Y esto tiene que ver con los derechos, ¿no? Las necesidades y derechos van unidos. El derecho a la protección, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Eso es lo que hay que financiar. ¿Y cómo se financia? Pues entonces nos preguntamos, ¿hay dinero? Pues claro que hay dinero. Es que el 1% de la población española tiene no sé si diré exactamente, pero en torno al 30% de la riqueza. Y no me estoy refiriendo a los ingresos, que es lo que se refiere el índice de Gini, sino a cómo se distribuye la riqueza, al patrimonio, ¿no? Y el 30% de la población española de los tramos más bajos solo tiene el 2% de la riqueza nacional. Es decir, que hay riqueza y que por lo tanto lo que se trata es de otro tipo de distribución, otro tipo de políticas redistributivas,
Lo que hay que conseguir es que los que más tienen y los que han ido acumulando patrimonio y capital durante las épocas de bonanza económica son los que tienen que solventar la satisfacción de las necesidades humanas en una sociedad democrática, en una sociedad avanzada o supuestamente avanzada como la española, ¿no?